Bienvenidos a todos a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar ya con la plática que tenemos planeada para este rato juntos. Y ahorita les voy a comentar un poquito de lo que vamos a hablar. Primero me gustaría platicarles que pues nosotros somos Staffing Personal, somos un grupo de empresas dedicados a varios servicios, entre ellos está brindar servicios de contabilidad, compliance, reclutamiento y selección, estudios socioeconómicos y demás servicios relacionados con recursos humanos, de los cuales les estaremos hablando un poquito más adelante. Mi nombre es Karina Isario. Algunos de ustedes ya los he visto en otros webinars, pues me da mucho gusto poder ver que se siguen conectando con nosotros. Eso nos hace saber que la información que les estamos brindando es de alto valor para ustedes. Si alguien no me escucha, igual me puede comentar en el chat. También va a estar con nosotros Isela, que ha estado en otros webinars. Más adelante va a platicar con nosotros. Y les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar bien la información. Y si tienen alguna duda o pregunta, en la parte baja, ya sea de su pantalla o de su celular, de donde estén conectados, hay una opción para chat. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas o preguntas. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Es el tema de si manejas outsourcing en tu empresa y si ustedes conocen cuáles son los mitos y realidades alrededor de este tema. Este webinar nace principalmente de las inquietudes de nuestros clientes que tenemos actualmente y también de potenciales clientes que nos han solicitado el servicio de outsourcing, pero nos lo solicitan con información que no podemos brindarles o con requisitos que no podemos brindarles porque la normativa relacionada con el outsourcing no nos lo permite. Entonces, hemos querido desarrollar este tema para todas aquellas personas que estén interesadas o que piensen contratar este servicio, pues puedan conocer más acerca de este tema que aparte de todo también es un poco, genera controversia, ¿no? Y además pues puedan conocer cuáles son los riesgos y por supuesto las ventajas de tener un servicio contratado como este. Para eso nos va a estar acompañando nuestra directora de Administración y Finanzas, a quien les presento y que ya está conectada aquí con nosotros, ustedes la pueden ver. Es nuestra directora Graciela Silva. Ella, pues bueno, es contadora pública con una experiencia de 28 años en el área, pues estando en empresas de recursos humanos y subcontratación. Cuenta además con una especialidad en entorno empresarial y también con un diplomado en estrategias de prevención, lavado de dinero, administración de riesgos, compliance, anticorrupción e inteligencia financiera, lo cual, pues bueno, la habilita para poder darnos esta plática. Contadora, muchas gracias por acompañarnos. La dinámica que vamos a estar llevando es que yo le voy a estar haciendo algunas preguntas y ella muy amablemente nos va a estar contestando no solo estas preguntas que nacen de lo que les comentaba de las inquietudes de nuestros clientes o potenciales clientes, sino también las dudas que ustedes vayan teniendo. Entonces, ojalá que puedan sacarle el mayor provecho, pregunten, comenten y vamos a poder informarnos más acerca de este importante tema. Bienvenida, contadora, muchas gracias. Gracias, Cari. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, que sea una mañana agradable hoy viernes. Como nos comentaba Karina, la intención de esta plática, porque realmente es una plática, ¿no? Para que ustedes tengan más herramientas y conozcan más de este tema que está súper controvertido, desgraciadamente muy satanizado, porque pues como en todo, ¿no? Hay empresas que hacen las cosas bien y hay empresas que hacen las cosas mal en todos los giros. Pero pues desgraciadamente tan polémico, pues son derechos de trabajadores, merma los ingresos del gobierno y pues eso ha hecho que vaya a límites muy fuertes. Empezamos, Cari, si quieres. Muchas gracias, contadora. Le voy a comenzar con las preguntas. Tal vez es una pregunta que a algunos nos queda clara, a otros no tanto, y es, ¿qué es el outsourcing o subcontratación? Ok.
Bueno, por principio de cuentas vamos a hacer un poquitito de historia. Digo, no nos vamos a meter a gran cosa, pero un poquito de historia. El outsourcing nace después de la Segunda Guerra Mundial y alrededor de los años 70, más o menos, en donde pues nace en Alemania y no nace con servicios, nace en armadoras de autos, con productos, para salir de la situación económica tan importante que se vio afectada con la Segunda Guerra Mundial y después de esto, intentan salir rápido de esto, allegándose de empresas que les surten, pues no sé, los asientos, los faros, y entonces utilizan servicios externos para armar los autos. Esto así nace como historia. Después se va a Estados Unidos y ahí nace como servicios de personal y llega a México alrededor de los 90, más o menos. Llega aquí a México haciendo un boom y bueno, pues ya sabrán que la creatividad del mexicano empieza a buscar recovejos para sacar provecho en algunas áreas y bueno, así surge como historia, ¿no? Viene el outsourcing como tal, la palabra outsourcing como tal viene de el origen etimológico, que aquí lo vemos, out, que es fuera, source, que es suministro, e ing, que es la connotación que se le da a estar haciendo algo, ¿no? Es recurso de afuera, tomar un recurso para hacer algo de afuera. Esa es la palabra outsourcing y bueno, pues el outsourcing como tal lo definimos como un servicio especializado en una área que la empresa no es especialista. Se toma de fuera un servicio para hacer un proceso y que la empresa se dedique a lo que es su función principal. Eso es el outsourcing y se utiliza para servicios, productos y varias cosas. Ok. Muchas gracias. Lo que nos comenta de la historia muy, muy interesante, contadora. Lo siguiente que quisiéramos preguntarle es, ya enfocado un poco más ahora en el outsourcing para subcontratación de personal, ¿cuál sería la diferencia entre subcontratación, outsourcing, maquila de nómina o payrolling, que es como muchas veces lo escuchamos en el mercado? No, y que hay una confusión tremenda en todos esos conceptos. Realmente el outsourcing, bueno, ya lo definimos, ¿no? No es específicamente de personal. Sin embargo, la subcontratación de personal es la connotación que se le da al outsourcing dirigido al personal. Subcontratación de personal o outsourcing es lo que hoy como se llama hoy en México. Y la palabra tan satanizada que es el outsourcing. La diferencia con la subcontratación o outsourcing y maquila de nómina es realmente quien, vamos a decir, quien tiene la contratación de los trabajadores y sus procesos a nombre de quien está. En la subcontratación o outsourcing, yo le trabajo los procesos a una empresa donde yo la suministro de ese personal. Sin embargo, toda la parte legal y administrativa cae en mi nombre, bajo mi responsabilidad, que es el proveedor del servicio. En cambio, la maquila de la nómina es únicamente el proceso de ese cliente bajo sus registros patronales y en su nombre y representación yo proceso la información, como si estuviera dentro de ese cliente, de esa empresa, del establecimiento de esa empresa. No sé si queda claro o tienen alguna duda de cuál es la diferencia. Ok, si hay alguna duda por parte de nuestro público, les agradecemos que nos puedan hacer en el chat las preguntas. A mí me ha quedado bastante claro su explicación en la diferencia. Tal vez si nos pudiera explicar un poquito más lo de payrolling. El payrolling es únicamente un nombre que se le da a la maquila de nómina. En Estados Unidos nació así, como payrolling, ¿no? En México se ha cambiado el nombre a maquila de nómina. Sin embargo, hay muchos proveedores que hoy todavía manejan la maquila de nómina como payrolling, que recordemos es solamente el proceso
de nuestros clientes en su nombre y representación. Ok. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las principales reformas en materia de outsourcing? Ok, aquí sí vamos a entrar a muchísima información. Realmente hay infinidad de artículos, de acuerdos. Hay mucha información al respecto. Sin embargo, nosotros nada más vamos a mencionar lo más importante y lo que realmente a partir del 2012 trató de regir nuestras leyes, trataron de darle un poquito más de forma a esta figura del outsourcing que se estaba saliendo de control como lo comentamos ya, socava los derechos de los trabajadores, minimiza el ingreso del gobierno para poder invertir a las obras públicas, al seguro social, a las pensiones. Esto es muy delicado, entonces dijeron, ¿cómo hay que regularlo de alguna manera? No se pusieron de acuerdo entre las diferentes leyes, hay conceptos que son diferentes, sin embargo lo trataron de encuadrar. No vamos a leer todo porque no nos daría tiempo. Yo traté de ponerles los artículos más importantes y lo que hoy en día es pues la base para dar el servicio del outsourcing. Lo que sí es muy importante, lo voy a leer, y lo que no lo vamos únicamente a comentar, ¿sale? Ok. Entonces, estos son los artículos en general que son los más importantes que hoy rigen el outsourcing. La ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo, la ley del Infonavit, la ley del ISR, el artículo 27 del ISR, la ley del IVA y la ley PRIORPI, que es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones y recursos de procedencia ilícita, que a partir de este momento, para hacer más fácil, le vamos a llamar la ley de lavado de dinero. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a pasar a la otra, Cari. Ok, nada más hay una preguntita, contador. Entonces, ¿quiere decir que este tema de outsourcing atraviesa por una serie de leyes que no solamente son laborales, sino también fiscales, ¿correcto? Totalmente, Ok. correcto. Ok, le comparto la siguiente slide o Sí, ahí, continuamos. perfecto. Muy bien, este artículo es un artículo muy importante, demasiado importante para lo que hoy nuestros colegas y competidores tienen que tomar en cuenta para poder ofrecerle a los clientes el servicio de outsourcing y que los clientes también a su vez tengan la información necesaria para no aceptar el servicio de outsourcing si no cumple con ciertas características. El artículo 15A sí lo voy a leer, ¿no? Porque es los 15 de la Ley Federal del Trabajo los vamos a leer porque son sumamente importantes. El artículo 15A nos dice: el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este artículo se adicionó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012. A ver, aquí nos dice que este tipo de trabajo deberá de cumplir con 3 características, no con una ni con 2, con las 3. De no hacerse así, como vemos en la parte de abajo, de no cumplirse con estas 3 condicionantes, el contratante se considera patrón. O sea, todos los clientes que hoy manejan un outsourcing que incumple en cualquiera de estos 3 incisos, son patrones. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente, para fortuna de nosotros, llevamos muchos años en el mercado haciendo un outsourcing legal, tratando de cumplir, como todos, con la mayor cantidad de información y tratando
de cumplir con los derechos o respetando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, chequen esto. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. O sea, yo no puedo tener el 100% del personal de mi cliente en outsourcing. Hoy ya no. Antes sí. Hoy ya no, porque nos limita la Ley Federal del Trabajo. 2. Deberá de justificarse por su carácter especializado. O sea, aquí sí nos están diciendo que sí puedo tener gente en outsourcing, simple y sencillamente si yo demuestro que es personal especializado. O sea, que no tiene que ver con mi giro. 3. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Esto quiere decir que si yo quiero tener en outsourcing a 2 auxiliares contables, pero tengo en mi base, en mi nómina, 3 auxiliares contables, no puedo. ¿Y esto por qué es? Pues porque regularmente a veces se estilaba mucho, ¿no? Que, a ver, yo tengo mi plantilla, pero voy a contratar otros adicionales en outsourcing, pero con prestaciones de ley, mientras yo les doy vales de despensa, fondo de ahorro. Entonces aquí estás lastimando el ingreso de los trabajadores que están por outsourcing y se empieza a satanizar esta figura, ¿no? Entonces, mucho ojo, de no cumplirse con estas características, el cliente es patrón, lo cual quiere decir que la cláusula esa típica de te voy a sacar a salvo y en paz no es posible si no somos claros y manejamos las cosas como deben ser. Si quieres, pasamos a la otra, Cari. Nada más hay me gustaría hacer un comentario. Actualmente, y un poco con lo que empezamos, es que muchos de nuestros clientes llegan con la idea de que pueden renunciar o pueden deslindarse de toda la responsabilidad patronal contratando a un outsourcing, pero con esto que nos está comentando eso ya no es posible, ¿no? Eso ya no aplica. Digo, ya no aplica, sin embargo, si hay clientes que nos han tocado que insisten demasiado en el punto, pues solo estar conscientes, ¿no? Que los dos somos patrones. Ok. Y aquí, al estar conscientes de que los dos somos patrones, entra la PTU. Desgraciada o afortunadamente, el outsourcing ha sido una figura que, como les comentaba yo, se desvirtuó. Y se desvirtuó para sacar provecho y socavar los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en la PTU. La PTU pues, es omitida por todas las empresas de outsourcing porque pues, se supone que era una ventaja, ¿no?, para los clientes. Sin embargo, hay que estar muy conscientes que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 127, que también aquí está enfrente de nosotros, dice: los trabajadores del establecimiento, o sea, bueno, vamos a aclarar que habla de los trabajadores que tienen derecho a la PTU. Y esto es que, dice el artículo 127, en la fracción cuarta bis, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Y ustedes han de decir, ¿y eso qué, no? ¿Ok? Pues el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo dice que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. O sea, en automático está ligando a la empresa a donde están los trabajadores a pagar la PTU. Por lo tanto, en estricto sentido de la ley, y bueno, podemos meternos a jurisprudencias y demás, en donde pues claramente se ve que tanto el outsourcing como la empresa, incumpliendo con los 3 incisos que acabamos de leer, tendrían que estar pagando PTU o tendríamos que estar pagando PTU. Ahora, ¿cuál es la sanción o de qué debemos estar conscientes si no se hace?
Bueno, pues que la multa puede ser desde 21,720 pesos hasta 434,400 pesos. Hay que estar conscientes de que a eso nos arriesgamos si incumplimos con esto. Ok, Si quieres, pasamos al siguiente, Cari. claro. Ok. Como les comenté, los artículos 15 de la Ley Federal del Trabajo son muy importantes, por lo tanto sí los vamos a leer. El artículo 15b. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicite los servicios y un contratista debe de estar por escrito. Ok. Aquí únicamente nos está diciendo que la prestación del servicio de este tipo debe estar por escrito y nos regresamos para atrás, Cari, porfa. Ya. Ya. ¿Sí puede ver la pantalla? No, ahí está. Ok. O sea, debe ser por escrito y la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios y suficientes para cumplir con la obligación que deriven de las relaciones con sus trabajadores. O sea, esto quiere decir que el cliente debe estar en constante chequeo de que el proveedor tiene toda la documentación, y estamos hablando de mucha documentación que un poquito más adelante vamos a comentar, y los elementos propios y suficientes para hacerle frente al servicio que está dando. Esto regularmente tampoco se hace. La multa por no contar con este contrato, pues es igual de 21,720 a 217,200 pesos. El artículo 15C, también de la Ley Federal del Trabajo, dice: la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente, otra vez, cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación, que bueno, para hacer una unidad de verificación también se requieren varios requisitos que, bueno, ahorita no nos daría tiempo de comentar, pero el punto importante de aquí es que otra vez volvemos a lo mismo. El cliente tiene que cerciorarse que el proveedor cuenta con todas las características de seguridad, salud, con las normas que está cumpliendo, con las comisiones, etcétera, para poder dar el servicio que está ofreciendo. Es bien importante hoy estar conscientes de que la materialidad de las operaciones nos puede librar de muchísimos problemas. O sea, contratos, normas, perfiles de puestos, materializar el servicio que el outsourcing nos está dando. Si no, pues nosotros como clientes podemos estar en un serio problema. Ok, aquí me gustaría hacer una pausa porque nos está preguntando Maru Mota en relación un poco a lo que estaba comentando anteriormente de las utilidades. Si el outsourcing está contratado por un organismo de gobierno, si deben pagarse utilidades a los outsourcing. Bueno, pues depende si se cumple con las características o no del artículo 15A, porque sea gobierno. Aquí, en este punto, es bien importante que cada caso concreto se tiene que analizar. Aquí tengo al lado mío al abogado, que es nuestro abogado en materia laboral. Todo esto va relacionado 100% a la materia laboral y él seguramente nos puede contestar este punto. Es el licenciado Alejandro Vargas y bueno, Sí, buenos días. Aquí se le pagaría la PTU al usuario, como toda interpretación va a favor del trabajador, eso nos señala la Ley Federal del Trabajo. La PTU, en este caso, como es una empresa privada la que contrata a las personas que van a brindar el servicio en una dependencia de gobierno,
tendría la obligación de pagar la PTU que le corresponde a ella. Cosa distinta sería si es una empresa que genera riqueza, trabaja una empresa privada que sí genera una PTU. Son dos acciones distintas porque hay que recordar que una dependencia de gobierno no tiene fines de lucro, entonces no genera PTU. ¿Ok? Y sobre todo, pues que incumpla o que caiga en alguno de los supuestos que estamos comentando de los artículos 15 en las fracciones A, B o C, ¿no? No sé si queda claro, pero si no, lo ampliamos. Ok. Entonces, Maru, si hay alguna duda, por favor, nos compartes en el chat y yo espero que haya quedado claro. Creo que fueron bastante claros con la información. Estoy cambiando el slide para continuar con la presentación. Ok. Ok. El artículo 15D dice: no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir los derechos laborales. Este artículo también es súper importante porque a pesar de que suena lógico que una empresa ya tiene al personal en su nómina, pues hoy en día pues es difícil creer que ya estando en su nómina lo quieran sacar a un outsourcing. Pues efectivamente ha pasado. Nada menos ayer yo recibí una llamada de un prospecto de cliente en donde nos estaba pidiendo que su nómina, que era de poquitos trabajadores, eran como 5 trabajadores, las pudiéramos tomar en outsourcing. Eso no es posible. Aquí está el artículo 15D que nos limita a eso. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se trata de minimizar las prestaciones pasándolo a un outsourcing. Volvemos a caer en el mismo tema de que está satanizado porque muchos outsourcing simularon operaciones, simularon contrataciones que no eran reales. En este caso, por ejemplo, si una empresa, les voy a contar otro caso, hubo hace como 5 años, nos tocó un prospecto de cliente que era mensajería. Y nosotros hicimos toda la labor del expediente, de contratar a la gente, hicimos el contrato, pedimos la información, ya estaba todo avanzado. Pero pues obviamente llegó el momento de dar de alta al primer trabajador en el Seguro Social. Al hacer eso, nos rechazaron el contrato del Seguro Social, porque este cliente debía bastante dinero en su empresa de prestaciones de trabajadores al Seguro Social, debía dinero. Entonces, cuando nosotros dimos aviso al Seguro Social que el patito SADCB, que un poco más adelante vamos a ver este tipo de avisos que los outsourcing estamos obligados a informar a las instituciones. Entonces, al momento de informar al IMSS que entraba el patito SA con nosotros, con 50 personas, con tales puestos, con tales sueldos, en ese momento el Seguro Social nos rechazó el contrato y todo se vino abajo. No le pudimos dar el servicio al cliente porque el cliente tenía un adeudo muy importante al Seguro Social. De ahí surgió, de ese tipo de situaciones surge este artículo. ¿Ok? Y la multa, pues ahí está, ¿no? De 21,720 a 434,400 pesos. No sé si hay alguna duda o pasamos a la siguiente. Por ahora no hay ninguna duda, ¿no? Creo que lo que se nos está aclarando mucho es que justo las malas prácticas que ha llevado o que llevaron algunas empresas de outsourcing, pues fue lo que hizo que se hicieran estos blindajes, ¿no? Así Entonces, continúe, contadora, no hay ningún
No hay ningún comentario por ahora. Ahorita sí no voy a leer todo, nada más voy a comentar algunas cuestiones importantes de la ley del IMSS. Por ejemplo, lo que acabamos de ver es el artículo 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita curiosamente coincide con el número, pero no es el mismo. El 15A de la ley del IMSS también nos indica en cuestiones de outsourcing que cuando caiga uno, se los voy a platicar nada más, bajo la dirección de un beneficiario, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación a los dichos con dichos trabajadores. Aquí nos habla de que la ley del IMSS nos pide un reporte trimestral en donde nosotros debemos informar si tenemos algún cliente nuevo, quién es ese cliente nuevo, sus datos principales, sus RFC, sus datos de identificación, RFC, registro patronal. Si no lo tiene, hay que sacar un numerito, que es el que se le tiene que hacer saber al Seguro Social, su dirección, con cuántos trabajadores estamos entrando con ellos, qué puestos tienen, qué sueldos tienen, y esta información se presenta trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre. Esto en cuanto a la ley del IMSS. Pasamos al siguiente, por favor. Listo, ¿puede ver la presentación? En cuanto a la ley del Infonavit, igualmente es un reporte trimestral que, cumpliendo con la ley del IMSS, se cumple con la ley del Infonavit. También se le tiene que informar, y esto es por medio del CIRESO, que es el Sistema de Responsabilidad Solidaria. Esto es únicamente informativo, pero son varios reportes los que se tienen que hacer saber a las instituciones cuando uno tiene un cliente nuevo de outsourcing. El contratista de este servicio, a lo mejor para nuestro público que tal vez tenga contratado el servicio de outsourcing, tiene que vigilar que las empresas que le están brindando el servicio estén realizando estos reportes. Sí, claro, por supuesto. Ya lo vimos en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos como clientes, tienen todo el derecho y la autoridad. ¿Alguien tiene su micrófono? A ver si pueden revisar que estén en mute, por favor, sus micrófonos. Gracias. Listo, gracias. Gracias. Como clientes deben cerciorarse de que el proveedor, el outsourcing, está cumpliendo con todo lo que estamos mencionando en este momento. Y ese es el problema actual, que desgraciadamente hay outsourcings que engañan a los clientes diciéndoles que ellos no van a tener ningún problema, que los van a sacar a salvo y en paz, que no es posible. O sea, no es posible. Porque cuando hay una revisión, ahorita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmó un acuerdo con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en estar checando este tipo de operaciones. De hecho, un poco más adelante vamos a ver las acciones que está llevando a cabo el gobierno para evitar todo esto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí entramos ahora a la ley de lavado de dinero, que como les comenté se llama Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. En la Ley de Lavado de Dinero, igualmente, cuando damos un servicio de outsourcing, caemos en el artículo 17, fracción B, que dice: la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro tipo de sus clientes cuando se lleven. Caemos en este artículo, y también debemos de presentar un informe, es mensual, en donde le avisamos a la Unidad de Inteligencia Financiera qué cliente tenemos, cuánto le facturamos al mes y cuánto es nuestra utilidad o nuestro servicio cada mes. Esta información se tiene que presentar cada mes. Y nosotros como outsourcing debemos de avisarle a nuestros clientes que estamos presentando esta información, para que ambos, si no tenemos nada que ocultar, estemos en la misma línea. Ok.
Vamos a hacer paréntesis. Tenemos un par de preguntas de nuestros participantes. Nos pregunta Sergio Valdés, que él trabajó en una empresa que está nombrando en este momento Juan Pérez, que tenía su división de outsourcing, Juan Pérez Services. Todos los empleados pertenecían a la empresa de servicios y trabajaban para Juan Pérez. A los trabajadores se les pagaba todo conforme a la ley, pero la cuestión es que el PTU se pagaba según los ingresos de la empresa de servicios y no sobre los ingresos de la empresa manufacturera. La pregunta que tiene Sergio es si esto es correcto. No, claro que no. Lo acabamos de comentar en el artículo de la Ley Federal del Trabajo que vimos previamente, que está aquí en su material. Ahí nos indica claramente, y es lo que comentábamos, que cuando se incumple en alguno de los tres incisos, que es el caso, porque el 100% del personal estaba en la otra empresa denominada Juan Pérez, obviamente ya incumplimos el 15A y las dos tendrían que estar pagando PTU. No una, las dos. O sea que si cachan a cualquiera de las dos, es decir, a la empresa de servicios o a la empresa de Juan Pérez, en que está habiendo estas irregularidades, ambas pueden ser acreedoras de las multas que nos ha comentado. Así es. Ok. También hay otra pregunta de Julio, que él nos pregunta, ¿los avisos para IMSS e Infonavit son solo para clientes nuevos? ¿Qué pasa si ya tenemos relación desde hace 5 años? Bueno, esto está a partir del 2012, o sea, del 2012 para acá, pues son 5 años, ya se tendrían que estar, bueno, en su momento ya se tendría que haber presentado y esto se presenta al inicio. Bueno, a ver, en la ley del IMSS y del Infonavit, el reporte del que estamos hablando se presenta únicamente cuando iniciamos la relación con el cliente. Le tenemos que dar aviso a la autoridad de que estamos trabajando con el Patito S.A., con 50 personas, con tales puestos, con tales sueldos, una sola vez. La ley de lavado de dinero y algunos otros reportes sí se presentan mensuales. Pero esto es desde el 2012, o sea, sí aplica, ya se tuvo que haber presentado esa información. Claro, ya han pasado más de 5 años. Ok, espero que tanto a Julio como a Sergio les haya quedado clara la información. Tenemos una pregunta más de Alberto Flores. Nos dice si esto lo puede vigilar directamente con el IMSS o el Infonavit como cliente o forzosamente el proveedor de outsourcing debe hacerles llegar la información. El proveedor de outsourcing la tiene que presentar porque es un servicio. Un outsourcing estamos para cumplir a nombre de nuestros clientes con esta información y el outsourcing lo tendría que estar presentando. Ok. Y por supuesto, importante, como ya lo comentamos, el cliente no se lava las manos. Tiene que cerciorarse de que el outsourcing está cumpliendo con la información, porque recordemos que somos responsables solidarios y en algunos casos patrones los dos. Ok. También Joel Pérez nos está haciendo una pregunta más que, bueno, no, se ha tocado un poco, a lo mejor no literalmente, si los outsourcing están obligadas a elaborar y cumplir las normas oficiales mexicanas. Claro, por supuesto. Estamos obligados a cumplir todas las normas que nos competen. Digo, hay infinidad de normas, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto. Y además el cliente, como lo vimos en la Ley Federal del Trabajo, tiene que cerciorarse de que los outsourcing cumplan. Ok, pues por ahora son todas las preguntas. Creo que vamos, hay algunas preguntas que nos están haciendo falta todavía para la plática. No sé si en la información que continúa podemos ser un poco más, pues ya mejor nada más mencionar cuáles son las leyes y para ir pasando a las otras preguntas que me parecen que son muy interesantes y para que podamos abarcarlas, ¿sí? Vamos a mencionar muy rápidamente esto. La ley del ISR manejaba hasta el 2019 una postura. Había que informarle y darle a todos nuestros clientes, el outsourcing tendría que darle copia a todos nuestros clientes
de los pagos hechos por los trabajadores. Esto estaba hasta el 2019, a partir del 1 de enero del 2020 se deroga. Si quieres vamos a pasar a la siguiente. La ley del IVA, que es la que sigue, igual tendríamos que darle a todos nuestros clientes copia de, o sea, manejábamos, perdón, unos entregables en donde los pagos hechos al IMSS, al Infonavit, al ISR y la información del IVA la teníamos que dar en copia a nuestros clientes para que ellos estuvieran seguros de que estábamos cumpliendo con esta obligación, y era una obligación que hasta el 2019 se deroga. Igualmente, esto hablamos de lo mismo, eran obligaciones que teníamos que presentar, y a partir de este año, aquí en la resolución que estamos viendo en este momento, se derogan. Si quieres vamos a darle continuidad a esto, porque a partir entonces de enero del 2020, pasamos pasamos de hoja, Cari, please. Listo. Bueno, todavía nos aparece lo de la resolución miscelánea. Está un poquito lento. Gracias. A partir de enero del 2020 surge algo, ay, ya se me fue al otro, ay, una situación también muy controvertida. A ver si nos podemos regresar a la anterior, Cari. Ok. A partir del 1 de enero del 2020 surge la obligación de retener el 6% del IVA. Volvemos otra vez a lo mismo. Las malas prácticas de los outsourcing denominados como outsourcing malo, pues obvio, le cobraban a nuestros clientes el IVA, el 100%, cobraban a los clientes y no lo pagaban o no lo enteraban a las autoridades. Tenemos que recordar que el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto únicamente trasladable. Yo lo cobro y lo pago, tal cual, o acredito en mis gastos, pero no podemos omitir el pago con malas prácticas, manejando figuras y manejando cuestiones que, volvemos a lo mismo, socavan los derechos de las autoridades y de los trabajadores. Entonces, el gobierno dice, vamos ahora a poner la obligación de que se retenga el 6% del IVA. Aquí dice, cuando una persona moral o persona física con actividad empresarial en su carácter de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante o por parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que... ¡Ay! Ya se... Perdón. No hay cuidado. Bueno, en este artículo vamos empezando por comentar que no nada más se refiere o no nada más cae en un outsourcing. Los despachos de abogados, los despachos de contadores, los auditores que mandaban a sus auditores a las empresas o que las mandan a realizar un trabajo, también entra este artículo para todos los que ponen a disposición, o aunque no sea a su disposición, a los trabajadores en el establecimiento del cliente, tienen la obligación de retener el 6% del IVA. Ok. ¿Ok? Ahora sí pasamos a la otra, Cari. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que todas estas normas pues son muy importantes, yo creo que para todos los que tienen el servicio de outsourcing. Vamos a ir con las siguientes preguntas. ¿Es cierto que se puede tipificar y sancionar como delincuencia organizada a los proveedores que brinden outsourcing ilegal y a las empresas que lo contraten por hasta 20 años de prisión? Sí, claro, esto es cierto porque
Bueno, pues como ya lo comentamos anteriormente, se genera una competencia desleal, se merman los ingresos del gobierno, del fisco federal, y bueno, aquí ya hay artículos relacionados a esto que lo pongo aquí, no digo, no volvemos al mismo punto, no vamos a leer todo, pero aquí en la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 5 tipifica la defraudación fiscal y su equiparable, los actos ilícitos en contra del fisco federal, que es obviamente mermar los ingresos de las aportaciones a las autoridades, mermar los ingresos de los trabajadores, eso es defraudación fiscal, totalmente entra en el encuadre de esto, ¿no? Ok, entonces todo lo que nos mencionó antes, si tanto el proveedor como el contratante del servicio no están pendientes de que se cumpla, se podría considerar un outsourcing ilegal y entonces podrían, ¿no? Digo, ya a lo mejor se tendría que armar todo un caso, pero puede ser un caso que se lleve hasta prisión. Así es, y recordemos, ya lo digo por segunda ocasión, pero esto es súper importante, el compliance, la materialidad de la información, tener nuestro compliance laboral, compliance de RH, compliance de nuestros procesos administrativos, contables, la materialización de todas las operaciones que hoy generemos en la empresa y sobre todo con las empresas que manejan outsourcing es sumamente importante para demostrarle a las autoridades que no estamos haciendo nada ilegal. Ok, yo creo que en toda la plática nos ha comentado esto, ¿no? Tal vez solo si quisiera agregar un poco más de información en por qué nacen las últimas reformas que regulan la subcontratación outsourcing. Exactamente, ya lo hemos comentado en toda la plática porque socavan los derechos de los trabajadores, de PTU, minimizan las prestaciones, ¿no? Digo, todos conocemos el típico caso de que damos a la gente de alta con salario mínimo y por fuera le pagamos otras cantidades. Todo eso hace que el outsourcing se regule. Y bueno, nos falta obviamente una reforma que abarque todas las leyes, las unifique y que manejen todos los conceptos iguales, porque hoy no es así. Sin embargo, pues sí se encuadran, ¿no? Okay. La competencia desleal, todo esto hace que las reformas hayan nacido, ¿no? Con todo esto que nos comenta, bueno, yo me quedo un poco hasta asustada, a lo mejor es un sentimiento que comparto con alguno de los de quienes nos están escuchando ahorita, porque entonces yo como empresa, si tengo actualmente personal subcontratado bajo este esquema de outsourcing, o a lo mejor estaba pensando ya en hacerlo, pues con todo esto que nos comenta pues como que ya no dan tantas ganas, ¿no? ¿Qué debemos hacer, contadora? ¿Vale la pena contratar este esquema de outsourcing? Yo creo que el outsourcing es una figura que nunca va a desaparecer. O sea, no va a desaparecer y creo que todo lo que nosotros hagamos hoy en día, bueno, las empresas que queramos seguir con estos esquemas, va a tener que ser apegándonos a las leyes que nos regulan, haciendo las cosas bien y sí se puede seguir manejando outsourcing. Obviamente lo que tenemos que cuidar es que sea personal especializado, que realmente cumplamos con el artículo 15A, que no sea el total, que si una empresa le da a sus trabajadores vales de despensa y fondo de ahorro, pues entonces el outsourcing también lo haga con el personal especializado que se justifique y por supuesto que se puede seguir manejando, pero no como antes, definitivamente no como antes. Ok. Ahorita yo creo que va a ser una pregunta que que estamos teniendo muchos. ¿Podemos continuar entonces contratando personal por outsourcing
o personal temporal o periodo de prueba, pero por outsourcing, que también es una práctica muy común, ¿no? Que a lo mejor dicen los 3 primeros meses o los 6 primeros meses lo contrato por outsourcing y luego ya lo paso a mi nómina. ¿Esta práctica se puede seguir haciendo? Pues como vimos en la ley, ya no nos permite. O sea, sí existen los contratos de prueba, sí existen los contratos temporales, que si puedes poner la otra parte, Cari, ahí viene el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo, nos indica que sí existen los contratos de prueba, sin embargo, no podrán ser por outsourcing. Insisto, la única manera de poder contratar personal por outsourcing es comprobando que el personal es especializado. O sea que no tiene nada que ver con el giro de mi negocio. Ok. O sea, por ahí, por ejemplo, si a lo mejor nosotros nos dedicamos a la construcción, pero vamos a requerir qué tipo de puesto, a lo mejor sería como a lo mejor para que quede un poco más claro. Si nos dedicamos a la construcción y a lo mejor yo necesito, no sé, tengo una maquinaria que requiere de un ingeniero especialista en esa maquinaria, bueno, pues yo no me dedico a armar máquinas, ¿no? Me dedico a la construcción, entonces quiero un ingeniero que me maneje esa máquina. Okay. Entonces le pido al outsourcing un ingeniero especialista en X máquina y eso es personal especializado. Ok, y acá ahorita hay algunas preguntas todavía de nuestro público. Vamos a continuar con las que ya teníamos preparadas y después damos paso a esas preguntas. ¿Qué debo exigir a la empresa? Creo que esto es muy importante y también se ha ido mencionado a lo largo de la plática. ¿Qué debo exigir a la empresa que me está brindando el servicio de outsourcing para comprobar que efectivamente está cumpliendo con las regulaciones y que por supuesto no me va a meter en ningún problema como yo como cliente? Vamos ya muy rápido, pues hay que cuidar los supuestos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que como les mencioné son sumamente importantes para poder prestar hoy el servicio de outsourcing. Prever el pago de la PTU, estar conscientes de que tenemos que considerar ese punto, celebrar un contrato por escrito, siempre pedir la asesoría de un abogado, es importantísimo, porque cada caso es diferente y debemos de armar un contrato que sea acorde, que nos proteja tanto al cliente como a nosotros y que cumpla. Demostrar la solvencia, si el patrón... si se es patrón, cuidar que se cumplan con las NOM en materia laboral. Hay muchas comisiones mixtas, pero las básicas y que todas las empresas deben de tener es la de seguridad de higiene, capacitación y adiestramiento, PTU y el cuadro de antigüedades. Claro, y el reglamento interior de trabajo, eso es, pero de cajón, o sea, de cajón. Que el personal esté inscrito en el IMSS y en Infonavit, la informativa al IMSS y al CIDESO, que ya platicamos, valorar si aplica la informativa a la unidad de inteligencia financiera, cumplir con las leyes del IVA y del ISR, que también ya comentamos, verificar el pago del impuesto sobre la nómina, dependiendo del estado. Y bueno, algo muy importante y que a nosotros como empresa de outsourcing nos han pedido nuestros clientes y a veces nosotros hasta la hemos ofrecido, es la opinión del cumplimiento del artículo 32D del código, que es una opinión del cumplimiento que se le pide a las instituciones, a donde indican que staffing, personal, cumple con todas las leyes, que ha pagado sus impuestos y etcétera. Digo, teniendo esto, más que suficiente para comprobar que el outsourcing es un outsourcing legal. Ok. Hay muchas ocasiones, a lo mejor algunas personas que están acudiendo a este webinar se acercan a sus jefes porque a veces esas decisiones vienen desde dirección, la alta dirección, gerencias. ¿Qué pasa si estas gerencias o nuestros jefes continúan o insisten, pese a esta información que estamos recibiendo ahorita, en seguir contratando personal, ya sea temporal o personal de planta, bajo el esquema de outsourcing? ¿Cómo podemos sensibilizar a que esta práctica es indebida? Bueno, pues efectivamente todavía a la fecha yo conozco dueños de empresa que insisten en manejar esta figura y bueno, que desconocen. Esta es una de las razones por las que nosotros queríamos dar esta plática.
para informar de manera adecuada. Pues bueno, si alguien insiste, pues nada más hay que hacerle notar los riesgos, ¿no? El no tener un contrato adecuado es elemental para la materialización de la operación, pues que no seleccionen a la empresa adecuada. Típico que hay empresas que están 3 meses en un lado, desaparecen, se van 3 meses a otro, desaparecen, o ahorita se llaman el patito y mañana se llaman la patita y pasado mañana se llaman el perrito, o sea, cambian de nombres constantemente, desaparecen. Si el proveedor no cumple, pues evidentemente el cliente está involucrado en todos los pagos que falten, porque volvemos a lo mismo, responsabilidad solidaria o patrón sustituto. Hay una falta de monitoreo constante de los resultados del objeto del contrato, pues ese es un riesgo también muy alto. La no deducibilidad de las facturas, el rechazo del concepto de outsourcing por la parte de los empleados o instituciones. Digo, desgraciadamente hay muchas instituciones que ven al outsourcing demasiado satanizado, pues nos han hecho quedar muy mal, desgraciadamente. Entonces, es estar conscientes de que todo esto puede pasar. Ok, bueno, ya son unos tips, yo espero que nos puedan servir a muchos de los que estamos ahorita en este webinar. Saber también nos gustaría si nos puede platicar un poco de cómo son las inspecciones a las empresas que mantengan esquemas de subcontratación outsourcing de personal. ¿Cómo la autoridad va a estar auditando todo esto? Bueno, como les comentaba, ya hay acuerdos entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Infonavit, y todos ya se pusieron de acuerdo para hacer inspecciones de la siguiente forma. Inspecciones laborales, obvio, a través de la Secretaría, revisiones fiscales que se van a llevar por parte del IMSS, del Infonavit, del SAT. A partir de este año está muy, muy grueso, de verdad, muy, muy, muy grueso. Hay que materializar todas nuestras operaciones, ya que la UIF pues va a estar sobres, ¿no? La defraudación fiscal, lo que ya platicamos. Están invitando a los patrones a regularizarse con el IMSS, el Infonavit. La generación de sanciones, hay multas muy fuertes, importantes, y bueno, como lo comentamos, ¿no? Armar toda la información para que la Procuraduría tenga un expediente certero y estemos libres y a salvo y en paz de todas estas penalidades, ¿no? Ahora sí que todos se armaron en contra de estas malas prácticas, ¿no? Entonces van a estar atacando desde diferentes esquinas. ¿Hay alguna alternativa? Ya nos platicó que es outsourcing, pero que sea totalmente legal y permita, a lo mejor como se pensaba también, que el outsourcing ahorraba tiempo, costos de nómina, pero otra solución que nos permita cumplir y tener la certeza de que se va a estar acorde a la ley del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo y del Infonavit. Definitivamente sí la hay y ojalá las empresas hoy se den la oportunidad de probarlo. Uno de los servicios que ya comentamos anteriormente cuando hablábamos de la diferencia de maquila y de payrolling, maquila, payrolling con outsourcing o subcontratación, es la maquila, el payrolling. En este servicio se ofrece las mismas ventajas que en el outsourcing. Bueno, vamos a hablar del outsourcing legal. El outsourcing ilegal, donde quitábamos prestaciones, quitábamos ingresos, etcétera. No, ese no. Una de las ventajas de un outsourcing era que la empresa no tiene la capacidad ni del personal ni de la especialización de dedicarse a hacer todos los procesos de nómina, IMSS, Infonavit, cumplir con ciertas normas, porque se dedica a otra cosa. El giro principal de una empresa, pues a veces no es la parte administrativa ni el cumplimiento de la nómina. Entonces, una empresa especialista en eso puede ofrecerle el servicio de maquila de nómina con
el 90% de las ventajas del outsourcing, que es minimizar costos y eficientizar procesos de nómina con el servicio de maquila de nómina. Obvio, eligiendo a un proveedor que sepamos que no tiene un año en un lado, un año en otro, que está cambiando de razón social, porque la nómina es una parte fundamental de un negocio, o sea, es el principal activo de nuestros clientes y hay que cuidarlo y hay que saber en manos de quién se pone, ¿no? Pero la maquila de nómina es una excelente opción para bajar costos de costos de procesos y cumplir con las autoridades. Ok, muy bien, pues es una excelente opción. Le agradecemos por toda la información que nos ha compartido. Solamente faltan algunas preguntas de nuestro público. Julio está comentando si el contrato de servicios de outsourcing tiene una cláusula donde el cliente es quien se obliga a la capacitación del personal. ¿Esto es correcto? Hablando un poco como de las comisiones de capacitación, lo que platicaba hace un momento. Bueno, es que en teoría el outsourcing en principio debería de cumplir con absolutamente todas las obligaciones que marca la ley. Entre ellas está la capacitación. No veo cómo el cliente deba ser responsable solo de la capacitación y el outsourcing de todo lo demás. O se es o no se es. Entonces, si yo estoy ofreciendo un servicio de outsourcing, lo voy a ofrecer completo. Ok. También nos pregunta Sergio, ¿por qué hay outsourcing que despiden a su personal cada año? Pues volvemos a las malas prácticas. Desgraciadamente, es difícil porque nosotros como outsourcing, hablar de un outsourcing, pues a veces es complicado, pero eso es una mala práctica, eso no debe ser. La ley nos marca claramente, como ya lo vimos, que hay contratos de prueba, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características. Es probar que el empleado que estoy contratando realmente me va a dar lo que él dijo que me iba a dar. Pero fuera de ahí, no existen contratos de un año, ni de 6 meses, ni de... O sea, no. Realmente eso lo hacen para, aparentemente, pues matar una antigüedad. Pues que la Ley Federal del Trabajo nos dice claramente que no es así, ¿no? Entonces, el hacer contratos cada año o el cambiar de razón social a los empleados cada año son malas prácticas. Ok. Y por último, tenemos la pregunta de Maru Mota, que nos dice si estas inspecciones, si en estas inspecciones que nos mencionó, se pueden hacer algo si no se pagan los vales de despensa o fondo de ahorro en el reparto de utilidades, o hay que hacer algo al respecto. Híjole, perdón, no comprendí bien la pregunta. La vuelvo a replantear. Si cuando llegara una inspección, se dan cuenta de que no se le están pagando los vales, el fondo de ahorro o el reparto de utilidades a las personas que están por outsourcing o que están, por supuesto, en la nómina, hay que hacer, ¿qué pasa, no? O hay que hacer algo al respecto. O sea, si se dan cuenta, ¿va a pasar algo o no va a pasar nada? Y si va a pasar algo, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo estoy entendiendo que si se tiene personal por outsourcing que cumpla, más bien, que no caiga en ninguno de los supuestos del artículo 15A, pues no hay problema, porque es una especialización por un tiempo definido, por un proyecto definido, y es una especialización que estoy contratando por outsourcing. Ahora, si caemos en uno de los incisos del 15A y no estamos dando las prestaciones que tienen los demás y no estamos pagando PTU, pues vaya, yo creo que es tiempo de regularizarse, de hacerlo de manera espontánea, de acercarse a un experto y de tratar de regularizar las cosas, ¿no? Ok, pues yo creo que con eso ya estamos terminando. Hay una pregunta más, pero ya la vamos a responder por escrito, ya que hemos llegado al final de nuestra presentación. Le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha brindado. Es una información súper importante, valiosísima.
En lo que pues terminamos, y no sé si usted nos quiera compartir algo adicional, creo que ya por mi parte sería todo. Les voy a ir mandando una pregunta con la que espero que nos puedan apoyar en qué les pareció este webinar. Les cedo la palabra y posteriormente cedemos la palabra a nuestra compañera Isela Ángeles, que nos va a platicar un poquito más el área comercial. Esperamos que se puedan quedar y para poder compartirles también la presentación. Gracias, contador. Yo me despido, agradezco a todos su atención, su interés. Siempre hay una opción para regularizarnos y para cumplir de manera transparente con nuestras leyes y tener beneficios. Beneficios en costos, beneficios en tiempo, beneficios en procesos. Pues quedamos a sus órdenes, yo quedo a sus órdenes y gracias por el tiempo también. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues estuvo muy interesante la sesión del día de hoy. Y bueno, veo que todavía hay muchas dudas y es genial eso porque significa que es un tema que podemos todavía como sacarle mucho provecho. De hecho, les quiero comentar que por haber asistido a esta sesión, pues sí podemos tener una plática con ustedes ya de manera personal, es un check-up. Este check-up, pues vamos a checar cómo andan ustedes en ese tema de si es que tienen el servicio de outsourcing. Alma Gómez, lo que nos estás preguntando, nosotros en Staffing Personal somos especialistas, tenemos un portafolio de soluciones, somos una empresa ya con más de 20 años de experiencia. Entre nuestras soluciones justo es esta consultoría en el cumplimiento de normas que pide la Secretaría de Trabajo. Con mucho gusto nos puedes mandar ahorita tus datos y yo me puedo acercar contigo para explicarte ya de forma detallada cómo es que lo hacemos. Bueno, les platicaba sobre nuestra empresa, somos Staffing Personal, tenemos 20 años ya de experiencia con un portafolio amplio de soluciones, entre ellos justo está este tema de administración de personal o outsourcing, la maquila de nómina, tenemos también reclutamiento, estudios socioeconómicos, el tema de evaluaciones psicométricas y esta la parte de consultoría, asesoría fiscal, legal, laboral. Con mucho gusto podemos acompañarlos en todo esto. Lo que queremos ser para ustedes es justo ser ese socio de negocio en el área de recursos humanos y obviamente pues también hubiera una necesidad particular en otro departamento, también lo podemos revisar. Como les decía, este regalo que les tenemos es una asesoría de 15-20 minutos vía telefónica o vía Zoom para hacerles ese análisis, a ver cómo es que están cumpliendo en este tema de outsourcing para los que trabajan y para los que no, y si les interesa el servicio, también podemos darles ese acompañamiento. Pues de entrada, bueno, más bien, queremos agradecer su asistencia. Vamos a compartir nuestros datos por si alguien quiere hacer una pregunta muy específica. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su atención y que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Isela Ángeles, soy parte del equipo de Staffing Personal y con mucho gusto vamos a estar recibiendo dudas, comentarios o cualquier otra cosa que quieran que platiquemos. Pues que tengan buen fin y vamos a estar conectados un ratito más para los que quieran chatear y vamos viendo las dudas en específico. Gracias. Gracias a todos. Ya nada más un comentario. Síganos en nuestras redes. El webinar se sube a YouTube. Igual si quieren compartirlo con sus colegas, estaría excelente para que puedan conocer también toda esta información. Gracias, Ise. Gracias, contadora. Excelente tarde.